Buenos días a todos. Hoy vamos a presentar el libro La aventura de la palabra, una obra en la que se recogen las vivencias de varios excelentes escritores sobre su relación con la literatura infantil y juvenil. Parece obvio que antes de nada presentemos al escritor que ha recogido todos estos testimonios. Sergio Andricaín es un hombre cosmopolita y polifacético, escritor, periodista, crítico, investigador y editor. Se licenció en Sociología en la Universidad de La Habana y fue investigador del Centro de Investigaciones Culturales Juan Marinero, del Ministerio de Cultura de Cuba. Realizó estudios de posgrado en el Centro Latinoamericano de Demografía, con sede en Costa Rica, donde en 1991 fue asesor del Programa Nacional de Lectura Un libro o un amigo, realizado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Comenzó ahí, si no antes, su vinculación con el mundo de la literatura infantil y juvenil y la formación de lectores. Entre 1994 y 1999 residió en Bogotá, Colombia, y allí trabajó como oficial de proyectos del Centro Latinoamericano para el Libro y la Lectura, y como editor de la revista infantil de la Fundación Batuta. También participó en la creación de la asociación Taller de Talleres. Actualmente reside en Miami, Estados Unidos, donde junto a Antonio Orlando Rodríguez dirige la Fundación Cuatro Gatos, una institución creada para, entre otras funciones, ofrecer información actualizada sobre libros infantiles y juveniles a la comunidad hispanohablante y promocionar su formación y educación lectora y literaria. Hace más de 400 años, Cervantes comentaba en el prólogo de su inmortal obra que en el orden de la naturaleza, cito, cada cosa engendra a su semejante, es decir, que los hijos adquieren las virtudes y los vicios de sus padres. Entonces, como ahora, si seguimos a pies juntillas esta reflexión, comprobaremos que Antonio Orlando y Sergio Andricaín, presente también aquí con todos nosotros, ofrecieron, y cito, partos al mundo que nos colman de maravilla y de contento, pues la Fundación Cuatro Gatos ha heredado de sus padres el rigor, el entusiasmo, el enfoque multidisciplinar y abierto, y también, por qué no decirlo, ese afán por hacer de este mundo un lugar mejor para todos los niños y jóvenes. Bueno, pues me corresponde hablar sobre el libro, ya que ha sido presentado el autor, y la verdad es que es un placer poder hablar sobre el libro por haberlo leído, porque he disfrutado, la verdad es que he disfrutado muchísimo. Al principio no sabía lo que me iba a encontrar, y de hecho me ha gustado todo ese juego con los géneros, porque cuando uno lee Una aventura de la palabra piensa, bueno, un libro de sabía que no era de aventura, pero bueno, me imaginé que iba a ser de aventura para darle más emoción, un libro de aventura. Y justo al abrirlo iba, no, es una obra de teatro, porque está organizada en actos y escenas. Entonces ya hay algo que me descolocaba, digo, pero tampoco hay tiene la estructura formal de las obras de teatro. Efectivamente es, como ha adelantado ya Cristina, es la recogida de testimonios de casi 100 autores sobre el hecho de leer, escribir, la iniciación a la lectura, a la escritura, pero lo cual no le quita su tensión dramática, porque vamos a ver ahora cómo se distribuye esa aventura de la palabra y esos avatares de la palabra a través de la lectura, de